Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por amor de Dios, ¿qué hace usted con esa careta del tío Gilito? O sea, explíquemelo, porque ¿se ha hecho usted del Club Donald o a qué viene esto? Por amor de Dios, no me asuste usted Pato con lo de la Aventuras. careta del tío, del tío Gilito Scrooge en Estados Unidos, porque es que verdaderamente ya inquieta. O sea, ya no sé si nos va a quitar dinero a los que estamos aquí sentados, si es que piensa que puede sacar dinero con los... En fin, usted me cuenta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Pato Aventuras. Hoy vengo de historias de patos, historias de Donald, sería más bien, ¿no? Pato Aventuras, todos recuerdan aquella serie de dibujos animados. DuckTales era en inglés, nosotros aquí la conocíamos como Pato Aventuras. Qué tiempos aquellos en los que los dibujos eran medianamente normales, ¿verdad? Sí. Ahora pones la televisión y aparece un niño disfrazado de perro, que se ha hecho trans por la noche, y que además su mejor amigo es un globo, ¿no? Que tiene pintada una cara. Entonces, claro, a partir de ahí ya dices, nuestros niños muy normales no pueden salir. No. Desde luego que no pueden salir, ¿no? Papá, hay gente rara en la tele, me decía mi hijo el otro día. Digo, pues lo que tienes que hacer es apagarla y ponerte a estudiar, ¿no? Al final es lo que hay. Viene un programa hoy cañerito. Después de esta mañana me he estado pegando con alguno era oyente, yo creo, en las redes sociales. Por supuesto, pegando... Pues, dialécticamente y además con cierta amabilidad y cierta educación, es decir, que el personal no se enfade. El otro día, cuando grabó Fernando Díaz Villanueva, me grabó una entrevista y estuvimos allí un poco lanzándonos los trastos argumentales a la cabeza al acabar, que era la intención de aquel vídeo. Está en YouTube por si lo quieren ver. Pues el mensaje que lanzábamos es que puede tener una opinión 180 grados, como además es el caso mío con Fernando Díaz Villanueva prácticamente en todo, y a pesar de ello, pues no nos agredimos, ni nos pegamos, ni nos lanzamos ladrillos a la cabeza, ¿no? Pero está el personal es que están en las trincheras, nadie quiere salir de la trinchera. El que está en el PSOE no quiere salir de la trinchera del PSOE. El que está en Vox no quiere salir de la trinchera de Vox. El que está en la trinchera de Musk no quiere salir de ella. Normalmente también está en la de Donald Trump. El que está en la trinchera de Israel lo que hace es considerar a todo palestino terrorista. El que está en la trinchera de Hamás plantea que Israel es el enemigo a batir. No se dan cuenta de que Hamás es una creación del ejército británico. Son tantas cosas, tantos elementos. Yo entiendo que la mayor parte de las personas, afortunadamente nuestros oyentes no, y los suscriptores del Gran Reseteo menos, ¿no? Cuando no se tiene determinada información, pues la trinchera se alimenta y vas cavando tú mismo tu trinchera hasta que llega un momento en el que ni siquiera ves la luz del sol, ¿no? Yo creo que el personal está un poco con eso. ¿Por qué estoy diciendo esto al inicio del programa? Sobre todo con la operación anunciada, que es un poco la noticia en el ámbito económico seguro y político medianamente. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. La operación de Elon Musk, que ha anunciado que junto con una serie de inversores va a realizar una oferta por la gran esperanza de la inteligencia artificial de Estados Unidos, la gran empresa OpenAI, la empresa de Sam Altman, la empresa de ChatGPT, la empresa que sufrió pues un duro revés después de que se conociera que DeepSeek, su rival China, realizaba pues buena parte de las mismas funciones que realiza ChatGPT con un coste muy inferior. Se habla del 95%, todavía pues es pronto para saber si esta cifra es muy exacta, pero en todo caso es la gran esperanza. Cuando Trump tomó posesión del cargo, una de las cosas que hizo públicamente fue presentar el proyecto Stargate, un proyecto de inteligencia artificial, del cual hablamos aquí, entre otras cosas destinado a la inteligencia artificial con usos sanitarios, con nuevas vacunas de ARN mensajero. Ya saben todos nuestros amigos lo que ello implica.
pero la estrella, sin ninguna duda, de aquel acto fue Sam Altman con su OpenAI, un Sam Altman que las ha tenido tiesas en OpenAI, que aunque es una empresa que funda junto con Elon Musk en su momento sin ánimo de lucro, y nos siguen insistiendo en esa idea de sin ánimo de lucro, estando Microsoft de por medio, que es quien está ahí, evidentemente, que lo que se quiere es lucro, y ahora hay una operación que a mí me parece profundamente irregular porque está liderada por un señor que es el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, es decir, está ocupando un cargo, no es un cargo público per se, pero desde luego que es un cargo nombrado para un departamento nuevo que ha decidido crear Donald Trump, lo ha puesto al frente, está fiscalizando todas las cuentas y en mitad de eso, este hombre sigue con los negocios. Yo aquí dije, y hay mucha gente que me ha preguntado, sobre todo en redes sociales, que de dónde sale esa información, yo aquí dije que Elon Musk, ante las críticas, sobre todo cuando ya se veía que iba a tener un puesto antes de que Trump tomara posesión, ante las críticas, pues evidentemente por estar, ya no es que sea puerta giratoria, es que no hay puerta. Es decir, te vas del sector público al privado, no hay puerta, tienes un despacho y ahí lo haces absolutamente todo. Que él mismo, para defenderse ante esas críticas, pues trasladó a su entorno para que hablaran con determinados medios, sobre todo financieros, Bloomberg, Financial Times, para decir que él, aunque no se iba a retirar de sus puestos, de sus cargos, porque entonces las acciones sufrirían notablemente, las acciones de sus empresas sufrirían notablemente pues ese anuncio, pero sí que iba a estar en una segunda línea y que iba a estar al menos durante 6 meses, además lo dije aquí, dije lo de los 6 meses, y usted planteó, bueno, pues 6 meses parece un tiempo adecuado. Y además, don César hacía un comentario, supongo que se acuerda usted, don César, y me decía que en Estados Unidos es muy común eso, es decir, gente que diga, bueno, pues yo voy a hacer un servicio público durante X tiempo, pero luego otra vez vuelvo a mi empresa. ¿Recuerda usted, don César? Es lo normal. No, es que eso es lo normal. Es decir, lo que no es normal es lo que pasa en España, pero en Estados Unidos sí es muy común. Es decir, la gente, hombre, hay casos además sonoros y conocidísimos, como es el caso, por ejemplo, de Robert McNamara, que Sí. le iba de maravilla en la IBM y ganaba un dineral y que, sin embargo, aceptó ser el secretario de defensa de Kennedy. O sea, y para darse cuenta, además, con Kennedy, sobre todo con Johnson, que Vietnam era una guerra que no se podía ganar, intentar salir infructuosamente hasta que Johnson se lo quitó de encima. Pero ese que es un caso conocido es muy común. Hay muchísima gente que efectivamente dedica una época de su vida pues a presentarse al Congreso, al Senado o al Congreso o al Senado de su estado o cualquiera de estas cosas y luego, sin embargo, pues vuelve a la vida pública, que es lo normal. McNamara, por si alguien no lo sitúa, es el de los papeles del Pentágono, el de los documentos del Pentágono. Sí, aparece mucho en los papeles del Pentágono. Sí, de hecho, se le denominan a una parte de esos documentos el informe McNamara. Sí, se les denomina. Sí. El informe McNamara es un informe de él, además, que claro, se acabó filtrando, donde efectivamente McNamara reconocía que no había nada que hacer. Es decir, que, en fin, cuanto antes nos marchemos mejor, pero estuvieron mintiendo al pueblo americano durante años y, por supuesto, muriendo americanos y vietnamitas. Lo que ha sucedido aquí, Musk entonces planteó esa idea. Es verdad que él públicamente no lo dice, pero a través de determinados medios que además estaban ya pues en sus editoriales indicando que sí era necesario un ajuste, algún tipo de fiscalización de las cuentas públicas de Estados Unidos. Recordemos también que también hay instituciones jurídicas encargadas de ello. Es decir, en Estados Unidos no se gasta el dinero y ya está. Otra cosa es que haya podido haber mano ancha. Entonces, si nosotros planteamos aquí que era muy difícil que se apartara, pues será por algo. Porque ahora lidera una oferta para comprar OpenAI y, sobre todo, para recibir el maná financiero y regulatorio de la nueva Casa Blanca en la que está él. Entonces, esto es la plutocracia made in USA o made in Trump. Yo esto ya lo he apuntado un poco esta mañana y he dicho que íbamos a hablar en el Despegamos, en el día de hoy. Comento lo de las redes sociales sobre todo para que la gente que a lo mejor no está en redes sociales e incluso la que está, pues pueda ver cómo esas trincheras no hacen ver la realidad a mucha gente, ¿no? Yo he indicado que íbamos a hablar de esto. Varios comentarios a este tuit indicaban que si lo había dicho, que dónde lo había dicho, y entonces no se planteaban que el que lo hubiera dicho o no públicamente era menos relevante como el hecho de que él esté decidiendo dónde debe ir el dinero público mientras recibe cantidades ingentes del mismo. Este es el problema aquí. O sea, podemos tener la opinión que queramos de Elon Musk. Yo ya saben todos nuestros amigos la que es, en el gran reseteo, en especial que hicimos sobre Elon Musk, ya expuse sobre todo datos. Opiniones también, pero sobre todo datos.
Entonces, no se puede aceptar sin problemas lo que haga un señor porque sea el amado líder, porque sea el supuesto adalid de lo que sea, o Sí. sin el supuesto, aunque sea el adalid de lo que sea. Si una persona está haciendo algo, además como representante público, que es incompatible con su actividad privada o al revés, hay que denunciarlo. Y ya no es que esté recibiendo dinero, es que hay regulación a la carta. Porque alguno dirá, bueno, pero esto al final es un negocio. OpenAI es un negocio y entonces, pues dice Musk, yo quiero también estar en este negocio. OpenAI no gana dinero. Según sus propias previsiones, que las he estado mirando esta mañana, porque ayer hice un comentario al respecto, no va a ganar dinero al menos hasta el final del año 2029, es decir, casi en 2030. Y tiene pérdidas millonarias. Entonces, estamos viendo cómo defensores del mercado, y ya no solo en redes sociales, sino incluso articulistas, vamos a decirlo así, de postín, que se pasan al socialismo si uno de los suyos está al mando, rápidamente. Dice, oiga, pero usted no estaba defendiendo el mercado, es que esto es el mercado. No, esto no es el mercado. Estos son la plutocracia, los oligarcas, los broligarcas, como les llaman ahora, ¿verdad? Esa expresión que se ha popularizado tanto en Estados Unidos, fusionando lo del brother o lo del bro, lo del colega, compañero, y que utilizan a Trump como un caballo de Troya, también lo dijimos aquí. ¿Trump es consciente de esto? Hombre, Trump no es tonto. ¿Los va a utilizar Trump a ellos? Pues supongo que será lo que pretenderá. Pero es un caballo de Troya porque dentro están todos estos. Y Musk es solo la cara, iba a decir amable, pues ni siquiera es amable porque tiene a otro detrás que este sí que es el malo del inspector Gadget, el que acariciaba el gato. Peter Thiel, el de Palantir Technologies. Este sí es el malo. Ese es un malo de película, pero lamentablemente muy real. Entonces, el que tenga dudas de esto es porque no sabe que Tesla se ha beneficiado de la regulación dirigida a promover los coches eléctricos. Es que tener que decir esto me da hasta vergüenza. SpaceX es el principal contratista de la NASA. De hecho, cuando he expuesto algunos datos en este sentido, tenemos oyentes en el sector aeroespacial, a los cuales además les agradezco los comentarios que me hacen porque me envían correos donde me explican muchas cosas que yo no conocía. Me dicen, no, si es que es bueno que SpaceX sea el contratista de la NASA porque está siendo mucho más eficiente que las empresas públicas que trabajaban dentro de la NASA y está realizando labores que no podría hacer la NASA sin SpaceX. Y a mí eso me parece estupendo. O sea, a mí eso no me parece mal. Ni siquiera desde un punto de vista, decir, liberal o libertario, pues no me parece mal. Está ahorrando recursos y además lo está haciendo con más calidad, vamos a decirlo así. Pero eso no implica que no esté cobrando del Estado. Claro que está cobrando. O Starlink. Starlink ha recibido dinero del Pentágono y de la USAID. De la USAID, sí, señores, para llevar internet a determinadas zonas. ¿Esos contratos son limpios? Pues no lo sabemos. ¿Quién los está fiscalizando? Él y su equipo. Pues por lo tanto ya sabemos lo que no va a salir. Si esos contratos no fueran limpios, no los vamos a conocer. Es que esto es tan irregular, don Cesario, es que de verdad, a veces digo, bueno, no, a lo mejor es que estoy yo equivocado, he perdido el norte ya, con tantos años de profesión. Es que me parece tan evidente. A todos aquellos que son partidarios de Trump, imagínense que esto lo estuviera haciendo la administración de Kamala Harris. Se los comían ustedes por los pies. Se los comían por los pies. Si ponen a Jack Dorsey, el que estaba en Twitter, a hacer esta labor, las comparaciones son odiosas, pero es para que nos entendamos. O si ponen a Eric Schmidt es pues uno de los que era jefazo de Google, el que mete a Google o la relación, el puente entre Google y la NSA, la Servicio de Inteligencia, y también el complejo militar industrial, que sigue estando en todos los consejos de asesores, da igual el presidente que esté. Si lo hace este señor está muy mal, pero si lo hacen los más está muy bien porque es un emprendedor. Miren quién era el abuelo de Elon Musk, por favor, que de casta le viene al galgo. Todos los suscriptores de cesarvidal.tv, los actuales y los que lo sean cuando hagamos el programa al respecto, van a saber y van a tener más detalles sobre qué implica el grupo de tecnócratas dentro de la nueva administración de Donald Trump. Se nos acumula el trabajo, pero vamos a hacer un programa al menos en breve, hablando sobre la realidad del programa Stargate, ese que he mencionado antes y del cual hablamos cuando se presentó. También esa idea del TechNate, esa especie de sociedad tecnocrática que tenía el abuelo de Elon Musk. Vamos también a desvelar muchas relaciones entre esa administración tecnocrática
y las empresas de biotecnología, los cuales pues están también todos estos amigos de lo ajeno en muchos casos. La fusión de Palantir con el CDC, es decir, con los Centros de Enfermedades Infecciosas. Esto es lo que a mí me da verdadero pavor, por eso decía antes lo del malo con el gato, acariciando el gato. Y hablaremos sobre todo de lo que se está viniendo en denominar la PayPal Mafia, la mafia de aquellos que fundaron PayPal, porque todos estos han fundado empresas juntos, entre ellos PayPal. Elon Musk ha lanzado una oferta hostil, diríamos en España, allí en Estados Unidos se dice no solicitada, de 97.400 millones de dólares para comprar la entidad que controla a su vez OpenAI. Cuando se dice que OpenAI es una entidad sin ánimo de lucro, esto es falso. Todo el mundo que se haya instalado ChatGPT sabe que hay que pagar. No es una entidad sin ánimo de lucro. Lo que es una entidad sin ánimo de lucro es la propietaria de OpenAI. Esto es profundamente irregular también, señores. Si ustedes montan una empresa y si quieren hacer una labor social y sin no haber ánimo de lucro, vale, se podrán deducir determinados impuestos o podrán tener determinados privilegios. Pero es para realizar una determinada labor. Aquí está claro que no. Por mucho que esa labor me digan que sea la expansión o la victoria en la guerra tecnológica con China, como lo está planteando Trump. The Wall Street Journal salía con esta exclusiva, nos decía que la propuesta fue presentada ayer por el abogado de Elon Musk. Es que ni siquiera se han buscado una entidad intermediaria. Es decir, el abogado de Musk es el que ha llevado a la junta directiva de la compañía la oferta, y además esto supone un nuevo capítulo en la pelea entre Elon Musk y Sam Altman, que es el consejero delegado de la compañía, que quiere reconducir, quiere reestructurar de alguna manera la empresa, no desde un punto de vista financiero, sino sobre todo de control corporativo. Recordemos que está Microsoft como principal accionista de OpenAI, con lo cual lo que quiere Elon Musk es quitarle la compañía a Microsoft. Claro, insisto, si esto lo hace desde fuera del gobierno, pues es una pelea corporativa más, cada uno tendrá sus amigos, cada uno tendrá sus herramientas, pero es que en este caso lo haces como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Como Altman quería transformar OpenAI y hacer que desapareciera todo ese concepto de organización sin ánimo de lucro y que fuera directamente una compañía privada, pues ahora todo eso se paraliza y veremos lo que pasa con ese proyecto Stargate, anunciado por Trump hace unas semanas y que iba a regar de ingentes cantidades de dinero público a OpenAI. Musk, que tiene la cara bastante dura cuando hace este tipo de declaraciones, dice que él en realidad lo hace para que la entidad siga siendo sin ánimo de lucro. Dice, oiga, pues para no tener ánimo de lucro se pelean ustedes por el dinero ajeno que da gusto. Sí. O ¿no? sea, lo del... Claro, es que lo de sin ánimo de lucro aquí en Estados Unidos es algo... Es que a mí me parece sospechoso. No es ya igual que en el resto del mundo. Sí, no, se lo digo porque me le voy a contar una experiencia cercana para que se pueda entender bien. Cercana a la muerte digo. No, ¿eh? A ver si nos entendemos. No, cercana en el sentido de que me pasó a mí, tenía que ver con sin ánimo de lucro, ¿no? Dígame. Aquí es tan obvio que las organizaciones sin ánimo de lucro mayoritariamente lo que pretenden es ganar no dinero, sino muchísimo dinero, porque están totalmente exentas de impuestos, que hace unos meses yo estaba registrando una organización sin ánimo de lucro para brindar educación, etcétera, y ayudar a gente en Hispanoamérica, y era sin ánimo de lucro. Entonces la persona que me iba preguntando me iba haciendo las típicas preguntas para saber por dónde pensaba yo hincharme a ganar dinero. Entonces, cuando yo le iba dando las respuestas y efectivamente iba viendo que era sin ánimo de lucro y que no nos íbamos a llevar $1 los que creábamos la entidad, me iba mirando con una cara de sorpresa cada vez mayor. Y yo a veces, después de darle la respuesta, se la tenía que repetir otra vez y le decía, no, por esto no se cobra nada, esto es un servicio gratuito. Y el hombre me miraba con una cara y a continuación, bueno, ¿y esto y tal? Pues no, tampoco. Es que la gente que hacemos esto entregamos el tiempo voluntariamente, no cobramos por ello. Bueno, iba poniendo unas caras como diciendo, o este tío es un imbécil integral que no se ha dado cuenta de lo que son los Estados Unidos, o tiene un descaro tremendo para engañarme, porque esto que me dice no puede ser.
Y sin embargo, lo que yo le estaba diciendo es lo que verdaderamente es una entidad sin ánimo de lucro. Claro. Que no es lo que pasa con la aplastante mayoría de entidades sin ánimo de lucro en Estados Unidos, que son entidades que, vamos, ganan muchísimo dinero. Muchas de ellas son multimillonarias. Reciben dinero de la USAID y de lo que no es la USAID, claro, es que esa es otra. aparte de que sacan dinero de todas partes. O sea, eso es habitual, pero 1.000 millonarios. Dicen, no, es que la empresa no gana dinero, es que no, es sin ánimo de lucro ya, pero usted tiene un sueldo de 125.000 dólares al año, claro. Bueno, y muchísimo más, y gastos diversos. Claro, aquí que no hubiera nadie que cobrara un sueldo, ya extrañeza absoluta, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿piensa usted descargarse de impuestos con sus familiares, con la sociedad? Porque claro, el hombre lo que buscando donas... una explicación. Sí, él intentando buscar una explicación para que alguien quiera dedicarse a beneficiar al género humano. O sea, no le entraba en la cabeza que alguien pudiera hacer algo para bien de los demás sin intentar lucrarse mayúsculamente. Entonces, cuando le iba explicando todo, iba poniendo unas caras y ya en las últimas preguntas que me iba haciendo y que claro, yo respondía como se veía que iba a responder, me decía, ya. O sea, que esta es la historia. Esta es la historia. La gente que crea entidades sin ánimo de lucro en Estados Unidos, de manera aplastantemente mayoritaria, persigue un lucro que además es un lucro mayor porque está libre de pagar impuestos. Además, en este caso es que han hecho todo de esa mezcla entre lo público y lo privado su esencia, su garantía, tanto Elon Musk como el propio Sam Altman, que tampoco se queda atrás, que nadie piense que yo estoy defendiendo a Sam Altman. Sam Altman es un pájaro de cuidado. Sam Altman en Davos, lo contamos el pasado sábado, en el último foro de Davos, presentó su plan de futuro, no solo para la inteligencia artificial, sino para el mundo, y indicaba, a través de su plan económico sobre todo, pero introducía muchos caracteres sociales o muchos mensajes sociales, porque la excusa es que ellos quieren garantizar un acceso equitativo a la inteligencia artificial e impulsar el crecimiento económico en todas las comunidades del país, decía Sam Altman, refiriéndose a Estados Unidos. Y luego indicaba, a medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, creemos, decía él, que Estados Unidos debe actuar ahora para maximizar las posibilidades de la tecnología y minimizar sus daños, porque la inteligencia artificial es demasiado poderosa, decía él, para ser dirigida y moldeada por autócratas. Y dices, es el riesgo creciente al que nos enfrentamos. Bueno, ¿y qué son ustedes? O sea, ¿qué son ustedes? Porque es que encima dicen, no, esto es una oportunidad económica y es demasiado atractiva como para renunciar a ella. Pues si es una oportunidad económica, ¿por qué no mete nadie dinero? Bueno, están metiendo dinero a los bancos porque el aval son nuestros impuestos del futuro. Es que nuestro aval son los impuestos del futuro. Hay que esperar 5 años para ver cómo OpenAI empieza a ganar dinero. Más claro no puede ser, don Lorenzo. En fin, yo lo siento por los que se niegan a ver la realidad, pero más claro no puede ser. Está perdiendo ahora mismo, en 2024 va a perder OpenAI 5.000 millones de dólares y está ingresando 100.000. Está ingresando 100.000. Están yendo a rondas en el mercado continuamente. Bueno, la respuesta de Sam Altman ha dicho que se calle Elon Musk a ver si él va a comprar Twitter por 9.740 millones, con lo cual ya están ahí enganchados. Musk luego ha respondido subiendo un vídeo de una entrevista con Tucker Carlson, el que fue presentador de la Fox, en el que se despacha a gusto sobre OpenAI, diciendo que no confía en la compañía, que él le puso ese nombre por ser de código abierto, Open abierto, y que ahora su código es extremadamente cerrado y maximiza beneficios. No sé de dónde se sacan los beneficios. Dice, no confío en Sam Altman y no creo que debamos tener la inteligencia artificial más potente del mundo en manos de este tipo. Bueno, pues habla con Donald Trump, que es el presidente de tu gobierno, que lo llevó a una rueda de prensa hace 2 semanas. ¿Quién acompaña a Musk? Valor Equity Partners, Baron Capital y Atreides Management, que son básicamente 3 entidades pantalla, porque en realidad pues, la oferta la hace el amigo Elon Musk. Como digo, vamos a dar más detalles al respecto en esta nueva plutocracia, Made in USA, lo ponía hoy además en el titular del programa, porque es que se une con más elementos, ¿no? Trump, el presidente de Estados Unidos, ha ordenado el cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Esta es la oficina que se creó tras la crisis bancaria del 2008, en teoría para vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores. Y la ha cerrado. Han nombrado un nuevo director y este ha dicho ceso a todo el mundo.
ceso toda actividad de supervisión y examen. Dice, hombre, pueden ustedes, si han estado destinando el dinero a algo que no debían, no, pues pueden hacer una reestructuración, pero ¿van a cerrar ustedes la oficina de protección financiera del consumidor? Y dice, sí, lo vamos a cerrar. Esta oficina está muy cerca de la Casa Blanca. De momento va a estar una semana cerrada. Es verdad que esta agencia ha estado en el disparadero, porque ha sido objeto de ataques políticos y empresariales desde su creación en el año 2011. Como digo, fue tras la crisis bancaria del 2008 cuando se crea y el colapso del mercado hipotecario subprime. Recordemos todo esto. Y esta oficina, según sus datos, ha logrado que los consumidores recuperen, no es mucho, pero algo es algo, 20.000 millones de dólares que les han básicamente quitado los bancos a través de prácticas engañosas, tasas abusivas en tarjetas de crédito, penalizaciones ocultas en préstamos y deudas, etcétera, etcétera. Y una de las acciones más recientes de la agencia fue una demanda presentada a finales del año pasado contra JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo por no haber protegido a los consumidores, a los suyos, a sus clientes, de un fraude masivo en la plataforma de pagos Zelle. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es decir, esto no es limpiar el pantano, señores, esto no es drenar el pantano. Esto es echarle alimento al pantano para que las bestias del pantano puedan disfrutar y puedan chapotear a gusto. La idea de crear esta oficina surgió de Elizabeth Warren. Elizabeth Warren es senadora, que es el azote del sector financiero. Tiene sus claroscuros, hemos hablado de ella en alguna ocasión, pero yo creo que en el aspecto de vigilancia bancaria hay que quitarse el sombrero. Yo entiendo que se quiera reducir gastos, que se quieran fiscalizar determinados desembolsos, pero la Oficina de Protección al Consumidor, aunque pudiera no hacer mucho, pero yo creo que lanzas un mensaje también de favor a Wall Street, que yo pues pienso que es en lo que estamos, ¿no? También esa idea de Donald Trump, no la he comentado antes, aunque la anunció una semana, y digo, ya lo contamos hoy todo junto, de crear un fondo soberano al estilo de Arabia Saudí o al estilo de Noruega. Son países, un fondo soberano, lo que hacen estos países, en el caso de Noruega además y Arabia Saudí utilizan los ingresos del petróleo, todos los ingresos que obtienen, pues hacen un vehículo de inversión, un fondo soberano, que van tomando posiciones en empresas extranjeras y con ello van aumentando la influencia geopolítica, económica y financiera también del país. Básicamente eso es un fondo soberano. Bueno, pues Trump ha firmado una orden ejecutiva para crear un fondo soberano y la idea es utilizar ese fondo soberano para comprar la parte de TikTok de los chinos y que TikTok puede ser una empresa norteamericana, pero una empresa participada por el Estado. Claro, si uno piensa en un hospital, en una compañía sanitaria, en una compañía de seguridad, incluso en una compañía privada, por ejemplo, de gestión de cárceles, pues puede entender que un fondo soberano, de una manera similar a como puede hacer la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en España, pues entra en el capital de determinadas empresas pues para hacerlas públicas. No las nacionalizas, porque hay un trecho hasta la nacionalización, pero por lo menos haces que el sector público y los gobernantes tengan algún tipo de decisión a la hora de evaluar la estrategia de la compañía. Que eso puede ser bueno, puede ser malo, yo ahí no entro. Pero claro, que la idea sea comprar acciones de TikTok. Es verdad que Trump ha dicho en múltiples ocasiones que él iba a trabajar para mantener esta aplicación en funcionamiento dentro del país. El 19 de enero entra en vigor la Ley de Protección de Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Sí, señores, así se llama la ley. Ley de Protección de los Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. O sea, la libertad de mercado, hacer gárgaras, o sea, ¿para qué nos vamos a molestar en nada? O sea, ¿para qué? La libertad porque de mercado, si son amigos no pasa nada, ¿no? Porque no, dice si que son tienen que ser amigos, controladas por adversarios. si son amigos, les volamos el Nord Stream 2, o sea, directamente, ¿no? Si ustedes tienen una aplicación controlada por un amigo extranjero, es decir, una aplicación controlada, por ejemplo, por el gobierno de Reino Unido, o por una compañía tecnológica de Reino Unido, o por BAE Systems, de Complejo Militar Industrial Británico, entonces no hace falta ninguna protección. Ahora, si es un adversario, sí. Y esta norma obliga a ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok, a vender su filial en Estados Unidos a un propietario no chino para seguir operando en el país. Esta era la polémica en torno a TikTok. La transacción no se ha concretado. Esto ha llevado a algunas tiendas de aplicaciones a suspender la distribución de esta aplicación y a las empresas de almacenamiento y procesamiento de datos les ha obligado a interrumpir los servicios que prestan a la plataforma. Con muchas comillas. ¿Qué ha dicho Trump? Que esto
este fondo soberano lo va a poner en marcha el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la vez el nominado para secretario de Comercio, Howard Lutnick, que a su vez estuvieron peleando los dos para conseguir la cartera del Tesoro, que también quería Howard Lutnick. Con lo cual va a hacer un fondo soberano dependiente del Tesoro y de la Secretaría de Comercio. Es decir, va a hacer un fondo soberano para realizar la injerencia extranjera que él no quiere que le hagan en su país. Porque si no, no habría nominado al secretario de Comercio. Bessent ha declarado que el fondo va a estar listo en los próximos 12 meses y considera que es una cuestión de gran importancia estratégica para el país. A Elon Musk también le gusta esta idea. De hecho, él estaba intentando tunear otra institución, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional, que tela esto también, ¿eh? Esto se creó en el año 2019 para competir con China y la Ruta de la Seda, para apoyar el desarrollo de países extranjeros. Una ruta de la seda a lo estadounidense. Y entonces a lo mejor se podría utilizar la estructura de esta entidad para hacer ese fondo soberano. De este modo, el nuevo fondo se distinguiría de los fondos soberanos estatales que ya existen en Estados Unidos, porque los hay. Hay 20 estados que tienen este tipo de herramientas y que utilizan ingresos por la venta de materias primas para apoyar las cuentas del Estado y diversificar sus ingresos, al menos en teoría. ¿Con qué se va a financiar este fondo soberano? No lo sabemos. Algunos miembros del equipo de Trump dicen que con lo que se saque de los aranceles, pero claro, lo de los aranceles no va a dar para tanto, señores. De hecho, yo creo que al final pues se seguirá aumentando la deuda pública. Incluso si es que da. Porque esa es otra historia, que es que aquí la gente se ha lanzado con los aranceles que no veas, pero está por ver, ¿eh? La manera ideal, desde un punto de vista del Tesoro norteamericano, de que funcionara esto, sería, como explicamos el otro día, que las empresas chinas reduzcan precio en origen para que al final el ciudadano norteamericano no tenga que pagar más, ni la empresa norteamericana. Eso les obligaría a renunciar a parte de margen para mantener el mercado. Yo creo que esa es la carta que están jugando, pero claro, es una carta que tú juegas y luego estás jugando con otro contrincante que puede decir o no lo que tú indicas. Claro, ¿se va a emitir nueva deuda para financiarlo? Pues esa es la gran duda, porque el problema de Estados Unidos es que tiene 9 trillones que le vencen en 2025, 9 billones, trillions norteamericanos, vamos a ser rigurosos, y el problema de esa deuda es que esto es una bomba que le ha dejado Janet Yellen a Scott Bessent, también hay que decirlo, porque Janet Yellen, en lugar de ir refinanciando la deuda que iba venciendo con bonos a largo plazo, lo ha ido refinanciando con letras, a 1 año, 5 años vista. Entonces, claro, como es deuda a corto plazo, ahora le va a estallar a Scott Bessent. Scott Bessent sí que quiere renovarlo con deuda a largo plazo. El problema es el interés que va a tener que pagar por esa deuda. Por eso también hay un cierto incentivo, vamos a decirlo así, a que se reduzca el interés de la deuda pública norteamericana, y hay ciertas recomendaciones que está haciendo el Departamento de Estado a través de Marco Rubio. Supongo que se habrá llevado un especialista, porque yo no sé si él llega para tanto, a los países que tienen dólares para que los vendan y con el dinero que consigan compren deuda de Estados Unidos y así rebajan el interés y faciliten al Tesoro la refinanciación. Así estamos, señores. Así estamos. Por eso digo que si vas a hacer un fondo soberano nuevo, tendrás que ver de dónde sacan los recursos. Y ya casi para terminar con Estados Unidos y ir a Oriente Medio, lamentablemente, Donald Trump tiene previsto firmar, según informaba la agencia Bloomberg, esta no la ha firmado todavía, tiene previsto firmar una orden ejecutiva que va a anular la aplicación de una ley que prohíbe a las empresas de Estados Unidos sobornar a funcionarios extranjeros. Esto es maravilloso también, no me diga que... Sí, lo que me parece maravilloso es que se hayan creído que las empresas no han sobornado a funcionarios extranjeros mientras la norma ha estado vigente. O sea, es de estas cosas que son de una ingenuidad casi angelical, ¿no? Es curioso algo porque hay gente que dice, bueno, esto va a suponer un cambio. No, esto se va a seguir haciendo exactamente lo mismo, lo único que el que soborne pues ya no va a tener que esconderse. No va a tener que esconderse. El argumento es que esta restricción pone a las empresas estadounidenses en desventaja. Dice, oiga, aquí todo el mundo permite sobornar menos nosotros. Entonces, como todo el mundo permite sobornar, vamos a entregar nosotros también nuestro sobre correspondiente. Todos aquellos oyentes que tienen relación con empresas concesionarias, constructoras, que han tenido algún familiar con algún tipo de cargo o que conocía a alguien de arriba, sabe que esto se ha hecho siempre, se seguirá haciendo siempre. Aquel famoso escándalo del 3%, que luego era el 10%, en Cataluña era solo la punta del iceberg.
hay muchas series, ¿no? Donde se explica esto, sobre todo en relación con el tema de los hidrocarburos. Estoy acordando ahora de la serie que están poniendo en Sky, Landman, creo que se llama, sobre el sector petrolero. Landman, que es una serie maravillosa con Billy Bob Thornton de protagonista. Se la recomiendo a todos nuestros amigos si no la han visto. Y bueno, pues gran actor, de verdad. Sí, hay gente que lo considera un poco de la farándula, todo lo contrario. Este es un pedazo de actor, con todas las letras, es un pedazo de actor y hace un papelón tremendo, ¿no? Y ahí pues se plantea o se indica o se vislumbra todo esto, ¿no? Entonces, Trump ha ordenado a la fiscal general, Pam Bondi, dice, mira, como vamos a aprobar ya esta orden ejecutiva, vete suspendiendo ya las acciones emprendidas en virtud de esta ley. Es decir, a todos los que habías empapelado por sobornar a funcionarios extranjeros, guarda el expediente, guárdalo en un cajón y ya te iré diciendo yo las nuevas directrices. Yo no creo sinceramente que haya nadie sancionado, ¿eh? No, bueno, no quiero ser mal pensado, pero es que sinceramente no lo creo. Bloomberg News dice que hay una serie de acciones emprendidas y que se van a paralizar en estos momentos. Hay una hoja informativa que se incluye dentro de la orden ejecutiva con las órdenes directas de Trump a la fiscal general, a Pam Bondi, y esta ley pues prohíbe a una empresa o persona con vínculos con Estados Unidos, es decir, no hace falta ser estadounidense, pagar dinero u ofrecer regalos a funcionarios extranjeros como forma de conseguir negocios fuera de las fronteras. Es verdad que Trump ya sopesó eliminar la ley durante su primer mandato y ahora otra vez vuelve a salir a la palestra. Y bueno, pues esta hoja informativa que va agrapada o que va unida a la orden ejecutiva, que todavía, que yo sepa, no lo ha firmado, a lo mejor lo ha firmado en los últimos minutos, pero Bloomberg decía que se iba a firmar de forma inminente, dice lo siguiente: las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la aplicación excesiva de esta ley porque se les prohíbe participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales, lo que crea un terreno de juego desigual. Si se soborna, vamos a sobornar todos, que era ya lo que hacíamos, y no lo vamos a perseguir. Que todo el mundo esté tranquilo, ¿no? Decíamos que íbamos a Oriente Medio. Ayer ya contamos algunas de las barbaridades. Bueno, llevamos varias semanas ya contando las barbaridades que se están cometiendo allí. Y hoy traigo una novedad sobre el plan de reconstrucción de Gaza. No se está hablando mucho, pero ya hay una institución que se llama el Escudo de Abraham, de forma también bastante significativa. Abraham yo estoy convencido de que esto de Abraham, que el pobre no tiene nada que ver con estos enjuagues, todo lo contrario, realmente es una manera de darle como un nombre bíblico que parece que legitima la atrocidad que se va a cometer. Es igual que cuando se sacaron aquellos pactos que los llamaron los acuerdos de Abraham, ¿no? Eso es. ¿Pero qué está usted diciendo, infeliz? O sea, ahí estaba el yerno, algo, ¿no? Tremendo. Sí, claro que estaba. Y aquí es muy posible que también esté, porque se dedica al real estate. Hombre, una persona que en su día papá pudo dar $1 millón para que el niño entrara en Harvard, no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, es que claro, estamos hablando de gente y el padre ha hecho los negocios precisamente con el real estate, es decir, con la especulación inmobiliaria, y lo mismo sucede con el caso del hijo, vamos, que tiene un fortunón tremendo, ¿no? O sea, no dio un braguetazo cuando se casó con la hija de Donald Trump, más bien fue la hija de Donald Trump la que efectivamente salió muy beneficiada económicamente, pero claro, este sujeto está la que salta. ¿En qué consiste esto del escudo de Abraham? Hay una organización creada por grandes empresas de tecnología israelí, con alianza en Estados Unidos, bancos, miembros del ejército, sobre todo de Israel, personal de la inteligencia de Estados Unidos, gente de think tanks globalistas / atlantistas, empresas de energías fundamentalmente renovables. La verdad, profesores, hay gente también del mundo académico. Pueden encontrar a toda esta gente en la página web abrahamshield.org. ORG, ya saben ustedes también, ¿no? Esas siglas, y ahí ven ustedes todos los que componen esta coalición para la seguridad regional. Esto se creó un año después de los ataques del 7 de octubre de los que estuvimos hablando ayer. Y nos dicen, este grupo, que ellos representan a un amplio y diverso grupo de figuras públicas y líderes de opinión en los campos de la seguridad, la diplomacia, los negocios, la alta tecnología y la investigación, que se unieron, dicen ellos, para garantizar la seguridad del Estado de Israel mediante la promoción del Plan Escudo de Abraham,
con una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza. El punto número 1 es establecer un gobierno tecnocrático en Gaza. Y uno de los puntos destacados dentro de este capítulo o de este punto número 1 es, leo, se abolirá el efectivo en la franja de Gaza mediante la iniciativa Zero Cash y se implementará un mecanismo avanzado de supervisión monetaria. Los palestinos, una vez más, cobayas tecnológicos. Los que queden. No, lo de los palestinos es verdaderamente escalofriante, porque cuando no les sacan órganos para comerciar con ellos o hacen experimentos médicos con ellos, es algo verdaderamente tremendo, pero Mengele hubiera disfrutado muchísimo con la ocupación israelí de Gaza, porque es terrible lo que está pasando en Gaza y Cisjordania desde hace décadas. Es que son los cobayas del mundo. Claro, al final, ¿quién los defiende? Nadie. Es decir, más allá de la gente se pueda manifestar, que pueda escribir artículos, etcétera, etcétera, están totalmente indefensos, no los defiende nadie. Nadie va a ir a una guerra con Israel por los palestinos. Nadie ni siquiera va a sancionar a Israel económicamente por los palestinos. Entonces, están absolutamente inermes e indefensos. Y como están inermes e indefensos, pues se hace con ellos lo que se quiere. No, una muestra es que todo el tema ligado a las prospecciones gasíferas y petroleras en las costas de Gaza, ha habido intentos precisamente a través del Líbano de empresas no atlantistas que intentaron pues hacer ese contrapeso, ¿no? Ya que no se puede hacer de forma directa y presencial, porque si vas pues eres considerado un terrorista y por lo tanto te pueden disparar, pero si intentaron un movimiento de este tipo, y entonces cuando salió el gobierno de Israel a decir que se había acabado la historia, que se rompían todos los contratos y que todo eso era suyo, ¿no? Y luego, con respecto a los cobayas tecnológicos, nosotros hicimos un programa en el Gran Reseteo exponiendo lo que es Gaza. El titular era, lo tengo aquí, genocidio en Palestina usando la inteligencia artificial, tecnocracia globalista mancillando el Evangelio. El Evangelio, lo decía yo, precisamente por ese sistema de inteligencia artificial que sirve para detectar objetivos y que la máquina asesina. Abesorá, como se llama, efectivamente. Abesorá. Se escribe Absorá, pero se dice Abesorá, ¿verdad? Abesorá, sí. Abesorá, que es el Evangelio, y ¿no? entonces la buena nueva, el Evangelio, sí. La buena nueva es que efectivamente hacemos experimentos con seres humanos de la manera más criminal posible y más asesina posible. Es algo, pero verdaderamente terrible, ¿no? El ejército israelí tiene ficheros de la inmensa mayoría de los objetivos potenciales en Gaza. ¿Quiénes son los objetivos potenciales en Gaza? Todos. Todos. Incluyendo las viviendas. Y el programa este Absora es una especie de software que es como un videojuego. Lo que pasa es que, claro, los personajes son reales. Que estipulan el número de civiles que es probable que muera en cada ataque a un objetivo en particular. Entonces, el sistema calcula en una decisión de coste-beneficio, en función de la programación que tenga, efectivamente, comunica a las unidades de inteligencia del ejército lo que va a hacer, pero con muy poco tiempo de margen. Y entonces el sistema hace el ataque de forma automática y ya dice más o menos cuántos civiles más o menos van a morir. ¿Y cómo pueden tener todos estos datos? Los últimos años, los palestinos han vivido en primera mano lo que implica el desarrollo de la tecnología de control, hasta el punto, pues como digo, de ser verdaderas cobayas tecnológicos. Control y vigilancia a la hora de manejar grupos completos de personas, como si se trataran de animales en una granja. Y la ocupación ha servido, entre otras cosas, como un gran campo de pruebas para probar sistemas de identificación biométrica combinados con sistemas de inteligencia artificial que han permitido implantar mecanismos de vigilancia, de predicción policial. Ahí Palantir también ha estado realizando experimentos, utilizándolo como laboratorio, igual que Ucrania. Pero claro, es perfecto, porque tienes ahí gente que no son considerados humanos para buena parte de los soldados que están allí, que eso sería otro análisis que habría que hacer. No consideran que no son humanos porque si los deshumanizas es la mejor manera de exterminarlos. A lo mejor alguno piensa que estamos exagerando. Es que no conocen lo que es el ejército de Israel. Y ahora comenzamos a ver determinados mecanismos de vigilancia y predicción que empiezan a aparecer en Europa y en Norteamérica con esa idea tan antidemocrática del concepto de precrimen, pero es que esto ya ha estado ensayado. Y de igual forma que las grandes farmacéuticas realizan pruebas de medicamentos en poblaciones de países del tercer mundo usando a personas como animales, como cobayas,
Y encima les dicen, oye, y a ver si me dejáis de emitir CO2, que estáis atentando contra el cambio climático. Pues los palestinos han sido el grupo de control para un desarrollo tecnológico importante. En la Cisjordania ocupada, Israel utiliza cada vez más tecnología de reconocimiento facial. Hay un informe de la globalista atlantista Carnegie, el think tank de la Carnegie, que es un tentáculo de las élites globalistas. Ya antes del ataque 7 de octubre, en los puestos de control fuertemente fortificados de Hebrón, los palestinos debían someterse a escáneres de reconocimiento facial, con un mecanismo codificado por colores que orientaba a los soldados sobre si se debía permitir pasar a las personas o no. Es decir, ni siquiera el soldado lo decide, porque es un sistema de colores. Y decía el informe de la Carnegie, aunque Israel lleva mucho tiempo imponiendo restricciones y vigilancia a los palestinos, los avances de la inteligencia artificial permiten ahora a las fuerzas de la defensa israelíes, al ejército, recopilar gran cantidad de datos de manera mucho más eficiente. Este informe, si alguien lo quiere, pues lo pueden descargar en la web de la Carnegie, carnegieendowment.org, y ahí tienen este informe al respecto. No me invento nada. El titular es La revolución de la inteligencia artificial de Israel, de la innovación a la ocupación, publicado el 2 de noviembre del año 2023. Drones con inteligencia artificial, los famosos Golden Eagle, y luego pues ese programa llamado pues El Evangelio, que la verdad es que a uno le pone los pelos de punta, ya no solo por el hecho en sí, sino porque encima le pongan ese nombre, ¿no? Los que somos creyentes, desde luego que lo vemos esto muy mal. Y hablando de datos, se nos ha vendido también la idea de que los centros de datos, la expansión de los centros de datos iba a ir de la mano de las energías renovables, que no iban a consumir tanta agua como nos estaban diciendo, que para países, por ejemplo, como España es una gran oportunidad para atraer capital, que hay que ir a esta nueva economía verde y digital de la mano. No es casual que nos la hayan estado presentando así desde hace muchos años, porque los centros de datos necesitan fundamentalmente agua y electricidad. En Estados Unidos van a apostar por las centrales nucleares, en Europa no tanto, ya todo el mundo lo sabe, con la excepción un poco de Francia, y en España pues no solo no vamos a tener centrales nucleares, sino que vamos a tener muchos centros de datos alimentados por energías que nos dicen que van a ser renovables, pero esto también es bastante inexacto, porque la energía renovable, por definición, no puede garantizar el suministro de 24 horas del día, con lo cual estos centros de datos van a tener conexión o van a estar conectados a fuentes bien hidrocarburos, bien nuclear, sobre todo hidrocarburos, porque las nucleares en España van a ir desapareciendo. Bien, una vez puesto esto sobre la mesa, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha publicado un estudio a través de una herramienta que se llama AirTalks Screen, indicando algo que ya algunos apuntaban, que es que estos centros de datos no son inocuos para la salud. Ya sabíamos que pueden suponer un gasto enorme de agua. También a ello hay que añadir la potencial contaminación del aire que acarrean, de lo cual no se ha hablado prácticamente en ninguna de las presentaciones de proyectos que se han realizado en España. Una de las últimas órdenes ejecutivas firmadas por Biden indica que los nuevos centros de datos deberían construirse allá donde el riesgo total de cáncer debido a la contaminación del aire es igual o inferior al promedio nacional. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner estos centros de datos donde el riesgo total de cáncer sea inferior al promedio nacional? Porque esto es decir que hay un riesgo de que las personas contraigan cáncer, ¿no? ¿En qué se basa esto? Pues se basa en esos datos de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Es suficiente esto para plantear que estos centros de datos son nocivos? Pues todavía no. Pero lo que no se puede hacer es dejar de investigar. Hay otro informe de la Universidad de California titulado El peaje impagado, cuantificar el impacto de la inteligencia artificial en la salud pública. Ese es el nombre traducido. En inglés es The Unpaid Toll, Quantifying the Public Health Impact of AI, cuantificar el impacto de la inteligencia artificial en la salud pública, que indica que realmente sí que puede haber problemas, sobre todo a raíz de la emisión de gases como el óxido nítrico o las partículas PM2 que se expulsan al aire en el proceso de generación de energía para los centros. Esto está corroborado por este estudio científico que todavía no está respaldado, revisado por pares. Hay que tener muy claro esto. Es una noticia que ha salido en algunos medios tecnológicos españoles, ha tenido mucha repercusión y quería traerla aquí para explicar realmente en qué consiste. Es verdad que sale el mensaje de la Agencia de Protección Ambiental,
También es cierto lo de la orden ejecutiva de Joe Biden y el estudio existe, pero no está todavía revisado por pares. Tenemos que exigir que se siga investigando y que dentro de los informes que se presenten para poner centros de datos, informes de impacto ambiental, también se tenga esto en cuenta. Pero esto es como pedirle la carta a los Reyes Magos. Esto es como esperar, ¿no?, que de repente nuestros gobernantes actúen por nuestro bien. En estos momentos en España los informes de impacto ambiental los están haciendo las mismas promotoras que van a hacer la implantación. Es que hay más irregular que eso. Bueno, que expropien ellos directamente a los propietarios, que también lo están haciendo. ¿Qué garantía jurídica hay? Ninguna. ¿Hay organismos independientes que se encarguen de esto? No. Y en las ocasiones en las que hay un organismo independiente les hacen el informe las promotoras, como sucede en el caso de los lobbies en Europa cuando legislan. Sin embargo, también hay alguna buena noticia porque determinado ámbito académico está empezando a darse cuenta de que esto de los grandes centros de datos y de las grandes centrales de energías renovables, en el caso de las solares es evidente, sí que suponen un notable impacto, no ya contra la vida humana, sino contra el medio ambiente. Un informe de la Universidad de Málaga acaba de advertir del daño irreparable, dicen ellos, que ocasionaría sobre el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves 7 plantas fotovoltaicas proyectadas en su entorno. Es que esto es evidente. Impacto físico, económico y el más evidente, que es el que todos vemos cuando vamos por la carretera, ¿no?, el paisajístico. Marcos Castro, profesor de Economía Aplicada de la universidad, junto con el catedrático de Geografía José Damián Ruiz y Matías Mérida, catedrático de Análisis Geográfico Regional, han elaborado este estudio. Indican que entre los efectos más inmediatos de estas plantas serían o destacarían la pérdida de recursos hídricos, evidentemente, la erosión, la reducción del suelo permeable, la subida de las temperaturas de hasta 2 grados, paradójicamente, pues sí, se generan islas de calor alrededor de los paneles fotovoltaicos, y luego, evidentemente, las secuelas sobre la producción agrícola y también ese perjuicio paisajístico. Se está vendiendo la idea de que todo esto, pues, hay que pasar por encima de puntillas porque va a suponer el desarrollo de determinados territorios que tienen problemas para salir adelante y que van a recibir ingentes cantidades de inversión y, por lo tanto, de empleo. Estas 7 plantas van a generar 11 puestos de trabajo. Grandes superficies industriales que ocuparían más de 1000 campos de fútbol en su conjunto global, con una vida estimada de unos 25 años, y que van a tener, fundamentalmente, como destino generar energía para el norte de Europa, ya veremos cómo se la mandamos, y luego con un impacto en el empleo muy reducido, porque luego se queda muy poca gente trabajando en estas plantas. ¿Esto es malo, que se quede poca gente? No, lo que es malo es que nos mientan, que nos digan que se van a crear cientos, miles de empleos y que luego se creen 11 empleos. En una zona, insisto, que necesita agua. Va a modificarse el ciclo hidrológico, que esto es lo más grave de todo. El ciclo del agua, que nos enseñaban cuando éramos pequeños en el colegio, hay gente que no ha terminado de entenderlo, dicen, no, es que el agua se acaba. El agua no se acaba. El agua no se puede acabar. El agua puede estar en distintos estados. Pero el agua no se acaba. Puede estar en estado gaseoso, puede estar en estado líquido, puede estar congelado, pero el agua no se acaba, no se va a ningún sitio. Ese es el ciclo del agua. Dice, oye, es que con nuestra actividad estamos afectando al ciclo del agua. Y hay científicos que lo están investigando. Dice, no, lo que afecta al ciclo del agua precisamente es poner paneles solares porque impermeabilizas el suelo. Y modificas los procesos de erosión del suelo, creando vías preferenciales. Y contaminan las aguas subsuperficiales. Esto también pasa con los campos de aerogeneradores, porque se infiltra agua recargada por el contacto con las placas. Y esto, junto con el efecto isla de calor, afecta a la cobertura vegetal. Y además aumenta el riesgo de incendio. Todo esto lo dice el estudio de la Universidad de Málaga. ¿Cuál es la buena noticia dentro de pues, todo este desatino? Pues que al menos vemos como cierto establishment científico está despertando. A mí lo que me da miedo es que lo hagan porque como Trump está apostando por los centros de datos y ahora hay que oponerse a Trump, pues entonces ahora decimos que los centros de datos son malos. Pero mire, don César, aunque sea por esa razón, si hay debate científico, ¿qué es lo que tiene que haber? Que no estoy diciendo que no haya que poner centros de datos. Lo que digo es que los estudios de impacto ambiental tienen que hacerse de verdad. Y tienen que hacerse con criterio y con rigor. Y si luego un político
quiere tomar la decisión, como hace la herramienta de inteligencia artificial, de poner en la balanza lo bueno y lo malo, y dice, mire, a mí me da igual que haya más riesgo de incendio, me da igual que nos vayamos a cargar el suelo, que vayamos a contaminar el agua que quede. Yo quiero hacer estos centros de datos. No, pues ole tus bemoles. Pero que no nos cuenten películas. Y que nos digan que esto no tiene que no incide en el medio ambiente. ¿Cómo que no incide en el medio ambiente? Usted imagínese. Es imposible totalmente que no incida en el medio ambiente. Es evidente. O sea, a lo mejor tenemos que preguntar, no sé, a la NSA, al FBI. El FBI los del FBI también, ahora que lo digo. Están inquietos porque están haciendo una purga verdaderamente staliniana en el FBI. Se está hablando poco de eso. Alguno dice que a lo mejor los accidentes de avión tienen algo que ver con toda esta idea. Yo no creo. Lo que sí creo es que estaban ahí liados los del FBI recogiendo cajas y se han encontrado 14.000 páginas del asesinato de Kennedy. Ahí como quien no quiere la cosa, como que no. Y luego además que hubo gente del FBI que estuvo persiguiendo a Donald Trump y Donald Trump no olvida. Y luego, aparte de eso, pues que también hubo gente del FBI que firmó diciendo que el niño Biden era muy inocente y que lo que decían del ordenador portátil era un invento ruso. Sí. Y claro, esto ahora pues va a haber gente que lo va a pagar. Pues estaban ahí los del FBI diciendo, oye, Michael, mírame ahí los archivos de Kennedy, que igual Donald Trump desclasifica y tenemos que estar ahí atentos. Y entonces Michael se metió ahí en la habitación y dice, ahí va, pero ¿y estas cajas que no están numeradas? Sí. Bueno, pues se han encontrado 1.400 documentos. Es que parece un chiste totalmente, ¿eh? Y van unos del FBI y se meten en una habitación y encuentran miles de páginas y estaban sin clasificar. Y le dice uno al otro, oye, Michael, esto... Es que verdaderamente es algo bochornoso. ¿Pero qué les pasa a ustedes allí en Estados Unidos con los documentos? Van a casa de Biden y se encuentran en el trasero allí documentos clasificados. Llega Michael a la habitación y se encuentra 2.400 documentos. Además, oiga, que eran sobre el asesinato de Kennedy. Sí. Si había que tener esto... no era una tontería, ¿eh? Y no es posible que esto estuviera en otro sitio y que de repente haya aparecido cuando iba Michael a por las cajas pues, y que estuviera ahí. Bueno, 2.400 documentos, 14.000 páginas, dice la Casa Blanca. Es algo increíble. No le va a dar tiempo a leérselo. La oficina del director de Inteligencia Nacional está ahí. Tienes que poner a media docena de personas a que se ponga a leer y a tomar notas. Yo me ofrezco para echar una mano. Si nos está escuchando aquí alguien del departamento correspondiente, veremos, porque el presidente Trump ordenó el pasado 23 de enero al director de Inteligencia Nacional que elabore un plan en un plazo de 15 días, y ya casi está tocando a su fin, para la publicación completa de los documentos sobre el asesinato de JFK, y también ha emitido órdenes parecidas sobre el asesinato de su hermano Robert y de Martin Luther King. Esto ya lo hemos contado en alguna ocasión. Veremos si conocemos algo distinto a lo que ya sabíamos o no. En todo caso, pues también los amigos suscriptores de cesarvidal.tv que sepan que tendrán su programa correspondiente dedicado a esto, así que no se preocupen. Y ya casi para ir acabando, quiero hablar del nuevo episodio de la revolución del hidrógeno. Ya han escuchado bien, revolución, no es una revolución, es un robo a mano armada, en relación con ese tubo, con ese hidroducto, que es como lo denominan, que nos están diciendo los medios de comunicación españoles que en España pues se va a poner en marcha. Este es el corredor H2Med, que estaría formado sobre el plano, porque no existe, por una conexión entre Celorico de Beira en Portugal y Zamora en España, y luego posteriormente una conexión marítima entre Barcelona y Marsella, el famoso proyecto conocido como Barmar, proyectos incluidos en abril pasado en la lista definitiva europea de proyectos de interés común. ¿Esto qué significa? Pues que lo vamos a pagar nosotros, con el dinero de los contribuyentes. Diga, pero ¿vamos a pagar la construcción? Dice, bueno, de momento vamos a pagar el estudio sobre si se hace o no. Y la Comisión Europea ha soltado 75 millones de euros para estudiar a ver si se lleva a cabo o no. Esto es un negocio tremendo. Es como que para estudiar si se lleva a cabo o no. Estudien ustedes si se lleva a cabo o no, que ustedes le tienen que dar 75 millones de euros a una empresa. Ustedes no tienen técnicos especializados que puedan determinar si se puede construir o no. De hecho, cuando uno le pregunta a las empresas que han estado viendo las posibilidades de hacer negocio en el futuro y, por lo tanto, ellas mismas han tenido que estimar si esta construcción es viable, con dinero privado han dicho todas que no. Entonces, ahórrense el dinero. Dice, ¿es viable? Económicamente no. Dice, políticamente sí. Ah, entonces entramos aquí en otra idea.
El titular que estamos viendo en los medios de comunicación es que se pone en marcha el H2Med. El H2Med no se pone en marcha. Ha soltado la Comisión Europea 75 millones de euros de los contribuyentes para ello. Hay compañías promotoras del corredor, una es la española Enagas, empresa participación pública, 2 empresas francesas, GRT Gas y Terega, una portuguesa, REN, y una alemana, OGE. La alemana que quiere, pues ser el destino de ese hidrógeno, porque aunque para generar electricidad el hidrógeno no es viable, porque consume más electricidad de la que puedes generar, consume más electricidad separando el H2O, el H2 del oxígeno, el hidrógeno del oxígeno consume más electricidad o consume muchísima más electricidad de la que luego podías conseguir, para que nos entiendan los amigos, y pues entonces dice, bueno, entonces, ¿lo podemos utilizar de alguna forma? Bueno, lo podemos utilizar como sustituto del gas, como sustituto del metano en la industria alemana. Entonces, el plan del gobierno español es, bueno, y del portugués, hacemos este tubo, nosotros con producción renovable, pues conseguimos separar ese hidrógeno del oxígeno y luego les mandamos el hidrógeno a los alemanes. Ese es el plan original. Bueno, esto es un castillo de cartas que se ha levantado en el aire, que políticamente vende muy bien, que empresarialmente vende cero, y tenemos a un montón de empresas, también a Moeve y al gigante financiero danés, con la mano puesta para recibir dinero público, porque nadie quiere meter ni un euro. Nadie quiere meter ni un euro. Las empresas saben que no es rentable. Pero básicamente porque no hay una red sólida que permita la producción y distribución del hidrógeno a gran escala. Es que no la hay. Se ha planteado incluso que el hidrógeno puede ir en barcos. Y dice, bueno, si no conseguimos hacer el tubo submarino, que vaya en barcos. ¿Qué barcos hay para llevar hidrógeno en estos momentos si no hay? Entonces las empresas no quieren invertir en tecnologías que aún no han demostrado ser viables. Ni económicamente ni físicamente. Y la situación además se complica por la competencia con otras fuentes de energía, como el biogás y el hidrógeno gris, que se producen a partir de combustibles fósiles a un coste mucho menor. Y el hidrógeno gris es el que se separa el hidrógeno del oxígeno quemando gas. Dice, oiga, pues entonces vamos a hacer un pan con unas tortas. ¿No me está diciendo usted que esto es para sustituir el gas? Pues por eso el hidrógeno gris tampoco funciona. ¿Cuál valdría el hidrógeno rosa? ¿El hidrógeno rosa cuál es? El que se utiliza a energía nuclear para separar el hidrógeno del oxígeno. ¿Y esto quién lo podría hacer? Solo Francia. ¿Alguien piensa en su sano juicio que Francia va a permitir que España ponga en marcha este proyecto? Por mucho dinero que nos vaya a dar. Ni locos. Pero es que ya han dicho que no, además. Han dicho, oiga, no lo vamos a hacer. Y luego el tema, que siempre suele ser recurrente, y hay especialistas y técnicos que yo de verdad que se lo agradezco. Después de este tipo de programas me mandan correos o las redes sociales me indican algunos datos y me dicen, Lorenzo, no seas tan pesimista porque llegará un momento en el que el hidrógeno verde no sea tan caro y entonces las curvas de rentabilidad cambian. Miren, acaba de publicar un informe Bloomberg, que no es nada sospechoso, es el antihidrógeno verde. Dice que los precios van a estar fuera de mercado, precios muy altos, durante varias décadas. Varias décadas. Entonces, el hidrógeno verde, según el informe de Bloomberg, el producido mediante electrólisis utilizando energía renovable, no va a alcanzar la paridad de precios con el hidrógeno gris hasta mediados de siglo. Porque los costes, respecto a los pronósticos del año pasado, se han multiplicado por 3. O sea, no estamos reduciendo los costes, los estamos aumentando. Las previsiones que se hacen son erróneas porque están minusvalorando esos costes. ¿Por qué lo hacen? Pues para poder justificar la inversión pública. Hay gente convencida de que el hidrógeno va a ser el futuro. Esto es un gran fraude. Se está gestando otra gran burbuja. Hace apenas un año y medio, el mismo estudio de Bloomberg decía que el coste de producción de hidrógeno verde sería menor al del hidrógeno gris a finales de esta década. Ahora dicen que igual hay que esperar varias décadas. Y luego, para el transporte, que también se está empleando mucho esa idea, no, el futuro de los coches de hidrógeno. El consejero delegado de Ford, el director general de la empresa de camiones MAN Trucks, representantes de la industria automovilística se están hartando de decir que no es viable. Además del mayor coste de producción, hay que distribuirlo y almacenarlo, que esto no lo he dicho todavía. O sea, no solo hay que llevarlo a los sitios, sino almacenarlo. Hoy en día, el precio solo se puede comprar hidrógeno que no sea producido con energías renovables. Y cuando tengamos hidrógeno verde, en teoría, deberá ir destinada a otras industrias. La industria alemana química, la industria del plástico, por ejemplo, también, la industria acerera, de la cual hablamos ayer, o la industria cementera. Entonces, evidentemente, para el transporte no se va a emplear.
Y esto la gente lo tiene que tener muy claro. Por una sencilla razón, porque cuando nos están vendiendo proyectos tipo H2Med, cuando salen los gobernantes de cualquier partido, de cualquier comunidad autónoma, a decirnos que el hidrógeno es el futuro, lo que están haciendo es meternos la mano en nuestra cartera. Y no lo están haciendo para crear un determinado contexto, un entorno corporativo, empresarial, de inversiones, de desarrollo económico que en el futuro nos permita recoger esa fruta, ese fruto. No, no, no. Lo están haciendo a sabiendas de que esto es un gran fraude. Respaldado además por ese mensaje propagandístico que nos dice que nos podemos desconectar de los hidrocarburos rusos y que no va a pasar absolutamente nada, porque esto es lo que subyace debajo de todo esto. No se preocupen, tenemos un montón de fuentes. Tenemos el hidrógeno, no tenemos el hidrógeno. ¿Lo vamos a tener dentro de 5 años? No lo vamos a tener dentro de 5 años. Lo que es seguro es que dentro de 5 años no vamos a tener el dinero que nos vamos a haber gastado en el hidrógeno. Eso sí que es seguro. Bueno, hablando de dinero, le ha dicho Trump... El panorama es glorioso, no Sí. cabe la menor duda. Es que esto es una gran revolución. Yo he hablado con muchísimos técnicos de esto, con muchísimos. Pues digo, tiene que haber algo que se me escape. Siempre intentamos, pues, informarnos lo máximo posible. Digo, se me tiene que escapar algo porque esto es tan burdo. Y ellos mismos, los que están trabajando, y además don César lo sabe porque recibimos muchísimos correos de técnicos energéticos que nos dicen, sí, esto es absolutamente demencial. Decía, ya casi para acabar, que Trump le ha dicho a Zelensky que él le va a dar 500 millones por las tierras raras, pero que Zelensky le tiene que dar a él 500.000 millones. Que le quede claro cuál es el negocio. Sí, es algo a mí me parece tremendo, porque es que verdaderamente lo que antes no te decían, pero era evidente, es decir, llegaba Anthony Smith, ¿no? Y entonces le decía, te vamos a dar esto. Y el otro hasta se ponía contento, pero luego lo que sucedía era que el otro estaba pensando, te vamos a dar eso, pero te vamos a sacar hasta los higadillos, pero no lo decía porque no quedaba bien. Es que Donald Trump va y te lo dice. Yo tengo algo tremendo. Una teoría sobre esto de los 500 millones de dólares y los 500.000. Y es que yo creo que el otro día se equivoca. Es decir, cuando él dice que le ha ofrecido 500 millones a Ucrania por las tierras raras, en realidad él está hablando del informe del Departamento de Estado, elaborado por geógrafos y tal, que indica que el valor de las tierras raras que estarían en la parte del oeste de Ucrania sería de unos 500.000 millones de dólares. Porque se habló del billón en su momento. Pero claro, sí, hay que ver que las del este de Europa evidentemente no van a estar bajo control de Estados Unidos. Entonces, esa cifra de 500.000 millones es muy redonda y es posible que o bien se equivocara él o el periodista que recogió el teletipo correspondiente se equivocara cuando indicaba que le iba a ofrecer a Zelensky esos 500 millones de dólares. En realidad son 500.000 millones. Pero este dinero no va a salir de ningún sitio, porque este es el dinero que dice Trump que ya ha adelantado Estados Unidos. Con lo cual no va a haber ningún tipo de transacción. No va a haber más dinero. No va a haber más dinero. Aquí lo que llegó es la hora del cobro. Y Zelensky, querido Volodymyr, lo que no pudieras enganchar en su día ya va a estar difícil que lo enganches. Lo veremos. Claro, así ha salido Zelensky diciendo, pues aquí hay mucho dinero que no me ha llegado. Claro, ¿no? Claro. Lo veremos en la conferencia de Múnich, pero la idea es soldados europeos, liderados por Francia, dinero en armamento para empresas alemanas participadas por fondos extranjeros, estadounidenses, Rheinmetall como estrella, fábricas de armamento en Europa que van a engrosar esas cuentas de esas entidades, y luego dinero que se va a entregar a las empresas del complejo militar industrial de Estados Unidos para que vayan renovando todo el armamento y todo lo viejo lo sigan mandando a Ucrania. Esa es un poco la idea del plan famoso de paz. Entonces no va a haber ningún dinero que vaya de Estados Unidos a Ucrania directamente, al menos al régimen de Zelensky, un régimen que acaba de decir, pues acaban de anunciar el plan para reclutar a jóvenes de 18 años para ir a morir al frente. Sí. Les ofrece $24.000, universidad gratis e hipoteca preferencial, siempre y cuando vuelvan vivos. Claro. Exactamente, claro, siempre que no los maten. Lo que pasa es que la cosa es muy gorda, porque, vamos a ver, esto aquí da la sensación de que está todo el pescado vendido. O sea, esa es la realidad, que está todo el pescado vendido. Y realmente, como más del 90% de los medios en Ucrania los financiaba la USA,
y los otros los cerró Zelensky incluso antes de empezar la guerra. Bueno, cuando en Ucrania haya algo parecido a la prensa libre, va a salir la gente a la calle con sogas a ver si se encuentra a Zelensky, a la comprabragas de su mujer y al resto de la gente. En abril del año pasado, según datos norteamericanos, del Servicio de Inteligencia norteamericanos, habían constatado que habían huido 600.000 hombres en edad de luchar de Ucrania desde el inicio del conflicto. 650.000, según datos de la inteligencia norteamericana. Estos son hechos, estos son datos. Sí. Incluso pueden ser una cifra muy, muy, muy superior, pero quería dar esta para que la gente lo sepa. Datos puros y duros. La gente huye en masa. Personas en edad de combatir huyen en masa. A menudo aparecen informes sobre la movilización forzosa de ciudadanos en Ucrania, con imágenes que hemos visto todos de que van a una fábrica, tú estás trabajando y te llevan del brazo directamente al frente. Hay múltiples vídeos sobre esto. Y luego, el tema de la movilización, lo que dice usted, vamos a ver si esto ya te está todo el pescado vendido. Si ha hablado Trump contigo, si estás pidiendo tú sentarte con Putin y estáis viendo, tú ya has dicho que renuncias a una parte de lo que tradicionalmente, o al menos hasta el año 2021, tú considerabas como Ucrania, ¿qué haces mandando a los niños a la guerra? ¿Qué hacen mandando a los niños a la guerra? Pero bueno, al final es la catadura moral de esta gente y esperemos que al final todo esto no se lleve a cabo y que la conferencia de Múnich pues aten un poquito más corto a Volodymyr, que no le queda mucho como presidente de Ucrania, él ya lo sabe. Y bueno, pues también hablaremos de esa conferencia que va a tener muchos temas importantes. Fue en otra conferencia de Múnich en el año 2007 cuando Putin dice ya está bien. Recordará usted, don César, aquel famoso discurso. Me acuerdo perfectamente porque a partir de ese momento fue cuando decidieron que le hacían la vida imposible. Es a partir de ese momento cuando dice, oigan, miren, yo estoy dispuesto a jugar a su juego, pero las reglas no las pueden poner ustedes siempre, todo el rato y además ser cambiantes. Y a partir de ese momento pues se sientan las bases para lo que luego sería el golpe del Maidán y posteriormente pues todo lo que ha ocurrido en esa expansión de la OTAN hacia el este y todo lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania y ahora con los países bálticos, de los cuales vamos a hablar mañana porque le preparan también una encerrona a Putin importante. Ayer avanzábamos algo en relación con esos buques petroleros. Mañana daremos más detalles, don César. Imposible llevar más temas en un despegamos, se lo digo. Imposible, sí, es que se nos rompen las costuras, porque es que no hay manera de meter ya más cosas dentro del traje, pero es que de verdad que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, como la gente está acostumbrada a la información escasa y manipulada de las furcias mediáticas, estén o no financiadas por la USAID, pues claro, cuando de pronto les das la información que no solo es cierta, sino que además es abundante, se nos puede morir de un empacho. O sea, realmente es duro, pero esto es importante que quede constancia de ello. Muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos vemos la semana. Mañana, Dios mediante. Nos vemos mañana, Dios mediante. Estamos ya fatal. Estamos a martes y parece... Yo tengo la sensación de que falta muy poca semana, pero solo llevamos un día y medio. Es decir, no hemos pasado el Ecuador todavía y yo hoy me he levantado, no sé por qué, con la ilusión de que ya era miércoles. Sí, yo también, Nos pasan cosas extrañas, don César. Sí. Si supiera la gente, un día a lo mejor lo contamos. Se nos ocurren ideas a la vez y estas cosas. Sí, es cierto, es curioso, en fin. Bueno, hasta mañana, Dios mediante. Abrazo, César, hasta mañana.